Desde que era pequeño, siempre había sentido una conexión especial con los libros antiguos. En mi pequeño pueblo, donde pocos parecen interesarse por cosas pasadas, había un lugar que me atraía, Clarkson's Curiosities. Esa tienda de antigüedades, escondida al final de una calle perdida, era un refugio para mí. El aire era pesado por el polvo, y el frío del lugar se sentía en los huesos, pero aún así, no podía evitar pasar horas mirando los objetos en los estantes. M.R. Clarkson, un hombre de unos 60 años con un suéter gastado y una mirada que parecían cargar la historia de cada objeto, se convirtió en una figura casi paternal. Siempre tenía una anécdota lista para compartir, muchas veces mientras me ofrecía un jugo en caja. La historia vive en las grietas, decía. Sin embargo, había un tema que siempre eludía, la habitación trasera. Cuando pregunté por ella por primera vez, su respuesta fue inmediata y firme. No vayas ahí. Ese contenido no es para jóvenes. Hay cosas que es mejor dejar solas. Sus palabras resonaron en mí, encendiendo aún más mi curiosidad por lo que podía haber más allá de esa cortina polvorienta. Mientras M.R. Clarkson se encontraba conversando animadamente con una mujer sobre un viejo reloj de pared, la oportunidad se presentó. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía hacia la cortina que separaba la tienda de la habitación trasera. Era un momento de riesgo, pero la tentación era más fuerte que el miedo. Empujé la cortina con cuidado, entrando en un espacio tan obsoleto que parecía sacado de otra época. El aire era denso y cargado con el olor a moho y madera vieja. A medida que avanzaba, mis ojos se acostumbraron a la penumbra. No pude evitar sentir que los objetos allí tenían una historia que contar, aunque la mayoría estaban cubiertos de polvo y olvidados. Mis dedos se guiaron sobre las cajas apiladas, sintiendo la textura del cartón desgastado. De repente, algo brilló entre la oscuridad. Era un libro, grande y pesado, parcialmente cubierto por una tela rasgada que parecía de otro tiempo. Me agaché y lo saqué con dificultad, su portada de cuero estaba cuarteada y fría al tacto. No pude contener la emoción mientras intentaba leer el título, pero las letras se retorcían en mi mente. En ese instante, el crujir de la puerta al abrirse me hizo girar rápidamente la cabeza. La tensión en el aire fue palpable cuando escuché el sonido de la puerta al abrirse y la voz de M.R. Clarkson resonando en la habitación trasera. ¿Qué haces aquí?, expresó, su tono era una mezcla de sorpresa y enfado. Me giré rápidamente, el libro aún en mis manos, el temor surgiendo en mi pecho. Su figura se recortaba en la luz tenue, podía ver su cara enrojecida y las arrugas marcadas por años de preocupaciones. Te dije que no vinieras a este lugar, insistió, avanzando hacia mí con la determinación de alguien que protege un secreto oscuro. Mi mente trató de buscar una excusa, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Sentí como el sudor me inundaba la frente, y en ese instante supe que no había vuelta atrás. Sin pensarlo, dejé caer el libro y me lancé hacia la cortina, mis pies ligeros sin el peso de la tensión. El sonido de sus pasos resonaba detrás de mí mientras corría a través del espacio polvoriento, el corazón latiéndome con fuerza en los oídos. «Sal de aquí», gritó, y su voz temblaba con una mezcla de rabia y preocupación. Sabía que si no escapaba ahora, las consecuencias podrían ser peores de lo que había imaginado. Pasaron los años y mi pasión por la arqueología y los manuscritos medievales creció. Me sumergí completamente en mis estudios, devorando libros sobre el tema, participando en excavaciones y asistiendo a conferencias. Cada verano, trabajaba en proyectos que me llevaban a sitios históricos, donde podía tocar lo que había aprendido en las aulas. Finalmente, obtuve mi maestría, y la sensación de logro era grande, pero había una inquietud constante en mi pecho, el recuerdo de aquel libro perdido en la habitación trasera de Clarkson's Curiosities. Decidí que era momento de regresar a mi pueblo natal, aunque ya no era tan pequeño y sin cambios. El taller de M.R. Clarkson había sobrevivido al paso del tiempo, aunque parecía más desgastado. Al entrar, el aire seguía siendo denso y olía a antigüedad. A su alrededor, la misma tienda de curiosidades que había amado de niño todavía estaba allí, aunque por alguna razón,
no me sentía completamente bien. Y mientras charlábamos, la memoria del libro prohibido se hacía más presente. Estaba decidido a recuperar ese objeto del que no podía sacarme la idea. Cuando volví a entrar en Clarkson's Curiosities, la sensación de nostalgia y temor me invadió a la vez. M.R. Clarkson me recibió con su característica sonrisa cansada y su suéter desgastado, y pronto nos pusimos a hablar sobre libros y antigüedades. Los recuerdos de mi infancia brotaron con cada anécdota que compartía. Sin embargo, en mi mente, la idea de la habitación trasera crecía como una sombra oscura. Mientras él se entretenía con un viejo cliente, aproveché la oportunidad y me dirigí hacia la cortina desgastada que separaba el espacio. El aire era pesado y un poco más frío allí atrás. Las cajas apiladas estaban cubiertas de polvo y parecía que no se tocaban desde hacía décadas. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba entre los objetos olvidados y, de repente, vi el libro, grande y con una portada de cuero desgastada, todavía apoyado en la misma posición que lo había dejado tantos años atrás. Sin pensarlo, lo agarré con ambas manos y sentí su peso. La emoción me invadió, pero antes de que pudiera escapar, escuché la voz de M.R. Clarkson detrás de mí, aunque esta vez no era la misma. «¿Qué haces aquí?», dijo, y el tono en su voz no era de sorpresa, sino de advertencia. Abrí el libro en mi dormitorio, sintiéndome como un niño que ha encontrado un tesoro prohibido. Las páginas amarillentas crujieron bajo mis dedos, y una ráfaga de polvo se elevó a la luz débil que entraba por la ventana. Las letras en medio de esos trazos extraños comenzaron a cobrar vida. Era un diario escrito por un joven de un pueblo medieval llamado Ainsworth. La narración empezaba con descripciones de un hogar cálido, donde la familia trabajaba la tierra y compartía risas. El chico mencionaba a su hermana, Cecily, que corría feliz por el campo, y su novia, Eleanor, con quien soñaba construir un futuro. El pueblo parecía un lugar idílico, lleno de festividades y camaradería. Sin embargo, lo que comenzó como un relato de paz rápidamente se tornó sombrío. Las menciones de la llegada de una enfermedad empezaron a interrumpir la alegría que había impregnado las páginas. El joven describía cómo la gente caía enferma sin previo aviso, como su madre y su padre fueron los primeros en sucumbir a unos síntomas aterradores. La tensión se palpaba en sus palabras, sus temores reflejados en cada renglón. A medida que leía, un escalofrío recorrió mi espalda. El relato se volvía cada vez más oscuro, y la sensación de que la maldad acechaba en las sombras me dejó inquieto. La vida en Ainsworth había sido tranquila y predecible, marcada por rutinas que unían a sus habitantes. Los días transcurrían entre risas en la plaza y reuniones en la iglesia, donde nos saludábamos al pasar. Las familias, como la de la viuda Hargrove, eran pilares de la comunidad. Su hogar, un pequeño refugio con un jardín de hierbas, era bien conocido por el aroma a romero que emanaba al cocinar. Sin embargo, todo cambió cuando la viuda comenzó a mostrar los primeros síntomas. Al principio, solo era un extraño malestar, pero rápidamente se convirtió en fiebre y erupciones. La noticia corrió como pólvora, la gente murmuraba a través de las ventanas y miradas nerviosas. Al verla en el mercado con manchas oscuras en la piel, muchos se apartaron, temerosos de contraer lo que pudieran considerar un castigo. Un par de días después, Hargrove estaba muerta, y el pueblo enterró a su madre con menos asistencia de la esperada. Este suceso desencadenó una creciente desesperación, y a medida que otros empezaron a enfermarse, el ambiente se volvió tenso. El miedo asomaba en cada rincón, y las familias cerraron sus puertas, temiendo lo que vendría. Ainsworth ya no era el pueblo alegre que una vez había sido, las risas se convirtieron en murmullos, y el caos se instaló donde antes había paz. A medida que pasaban los días, la situación en Ainsworth se volvió crítica. La enfermedad comenzó a expandirse como una ola, llevándose a más habitantes por su camino. Algunos de los vecinos más cercanos, como la familia Townsend, empezaron a mostrar síntomas. La madre de Thomas estaba agotada, su rostro pálido y hundido. Los rumores sobre la viuda Hargrove se volvieron más graves. La gente susurraba que había algo mal en sus últimos días,
como si el aire mismo estuviera contaminado. El mercado, que antes era un lugar de risas y conversaciones, se volvió un espacio cargado de miradas furtivas. Vimos a los niños jugar en la distancia, pero sus risas se apagaron cuando el joven del panadero se desmayó en la plaza. La preocupación se transformó en pánico cuando la noticia de nuevos casos llegó. Los habitantes empezaron a encerrarse en sus casas, las ventanas se mantenían cerradas y las puertas bajo llave. Las festividades del pueblo fueron canceladas, y las luces se apagaron cada noche a las 6, un símbolo ominoso de lo que estaba ocurriendo. El sentimiento de desesperanza llenaba el aire, cada uno se sentía encerrado en su propio hogar, sin más compañía que su creciente inquietud. La llegada de los médicos a Ainsworth fue como un oscuro giro en nuestra ya deteriorada realidad. Vestidos con largas capas y máscaras que recordaban a los picos de aves, estos hombres comenzaron a aparecer en las calles mientras la enfermedad se propagaba. Prometían ser la solución a nuestros problemas, pero sus acciones hablaban de otra cosa. Con cada visita, la tensión aumentaba. Recuerdo la primera vez que vi a uno de ellos. Caminaba entre los habitantes, su mirada oculta tras las lentes oscuros, y su respiración apenas audible, solo distorsionada por el roce de su máscara. Cuando se les acercaba a los enfermos, no ofrecían consuelo ni alivio, solo exigían que se alejaran de ellos mientras propalaban palabras en latín que nadie entendía. La gente, ansiosa por soluciones, los miraba con una mezcla de esperanza y temor, pero lo que realmente sentía era desconfianza. Observé cómo un viejo campesino fue golpeado con un bastón solo por intentar acercarse para pedir ayuda. El médico no mostró piedad alguna. A medida que los días pasaban, el pueblo se llenó de rumores sobre ellos. Algunos decían que los médicos estaban aquí para acabar con nosotros, como si fuesen parte de un plan oscuro para controlar a la población. Y así, en lugar de alivio, trajeron desesperación y un profundo sentido de traición en un momento en que más los necesitábamos. El día comenzó con un silencio opresivo en la casa, un estado incómodo que se había vuelto habitual. Mi cuerpo aún dolía por el encuentro con el médico, pero la preocupación por mi familia me empujó a salir al vestíbulo. Mientras miraba por la ventana, vislumbré la figura de ese hombre de negro acercándose una vez más. Su máscara de pico brillaba débilmente a la luz gris. Recordé el miedo que se había apoderado de mí cuando, la última vez, había levantado su bastón contra mi padre. Sin pensarlo dos veces, salí de la casa solo para confrontarlo, convencido de que debía proteger a mi familia a cualquier costo. Cuando el médico se dio la vuelta, solo pude ver sus ojos detrás de la máscara, fríos y vacíos. «Váyase de aquí», grité, intentando parecer valiente a pesar del miedo que se apoderaba de mí. Pero él solo me miró con desdén y giró su cuerpo hacia la puerta. En un instante, se coló por el umbral, ignorando mi presencia. Sentí que el pánico crecía en mi pecho, corrí tras él, gritando. En ese momento, levantó su bastón y lo hizo caer sobre mí con fuerza. Perdí el equilibrio y caí al suelo, la visión se me nubló mientras un torrente de dolor emanaba de mis costillas. Entonces, como una sombra, desapareció en la casa. Me arrastré de regreso hacia el interior, mi corazón latiendo con fuerza. Al entrar, la escena era indescriptible. Mi madre y la pequeña Cecilia estaban en el suelo, luchando contra el mismo ataque que me había sido dirigido. El día que entré a la casa, me golpeó un olor nauseabundo. Las puertas estaban cerradas, y todo estaba en silencio. Subí las escaleras con la esperanza de que mis seres queridos estuvieran bien, pero al abrir la puerta de mi hogar, encontré una escena que me dejó paralizado. Mi madre y mi hermana, Cecilia, yacían en sus camas, inmóviles. La piel de mi madre brillaba con un sudor frío, sus ojos cerrados, y el rostro de Cecilia, normalmente tan vibrante, estaba marcado por una pálida palidez. Me acerqué, sintiendo el frío que emanaba de mi hermana. La sangre emanaba de sus labios, y su respiración era un esfuerzo que apenas podía escuchar. Le toqué la frente, esperando que fuera una pesadilla. La piel estaba caliente, pero su cuerpo temblaba de manera incontrolable. La desesperación creció en mí. Intenté moverlas, gritar sus nombres,
pero solo susurros y gorgoteos alcanzaban mis oídos. Mi madre apenas emitió un quejido, y en ese momento supe que no había nada que pudiera hacer. Ellas eran las siguientes en caer. La enfermedad había llegado a nuestra puerta, y con ella, la devastación. La impotencia me consumía, sabiendo que el tiempo se me escapaba. En un instante, pasé de ser un hijo y hermano amoroso a un espectador impotente de la agonía de mi familia. Cuando encontré a Eleanor, su rostro estaba demacrado, y la fiebre había dejado su piel pálida y húmeda. «Debemos irnos», dijo apenas pudo hablar, y en su mirada se reflejaba el pánico que latía en mis venas. La ciudad se desmoronaba a nuestro alrededor. Mientras tomaba su mano, sentí que el tiempo se escurría entre mis dedos. Salimos corriendo, la idea de quedarnos en casa era insoportable, con la muerte acechando en cada rincón. Las calles estaban vacías, la única compañía que teníamos eran los gritos lejanos de los que aún luchaban contra la enfermedad. Algunas puertas estaban abiertas, pero la mayoría estaban cerradas, como si los desesperados dentro esperaran que la tragedia no les encontrara. A medida que atravesábamos la plaza del pueblo, vi a un grupo de vecinos hablando en tono bajo, sus miradas fijas hacia un médico con su máscara de pico, que recorría la zona como si controlar el caos fuese su tarea. Los recuerdos de risas y música se desvanecían rápidamente, dejando solo espacio para la sombra del miedo. Espiamos cada rincón mientras corríamos, ansiosos por escapar de la plaga que estaba devorando nuestra vida. Con cada paso, sabía que solo había una opción: seguir avanzando, dejar atrás lo que habíamos conocido, y aferrarnos a la única esperanza que nos quedaba, estar juntos. La búsqueda de un refugio se tornó desesperada. Eleanor y yo corrimos por las calles vacías de Ainsworth, sintiendo la angustia latente en el aire. Cada esquina que girábamos parecía más opresiva que la anterior. Finalmente, encontramos una pequeña casa de madera en las afueras del pueblo, sus paredes desgastadas por el tiempo. Entramos rápidamente, cerrando la puerta tras de nosotros con un clic sordo que resonó en el silencio. La habitación era fría, y el aire estaba impregnado de un olor a moho. Cada rincón parecía haber sido olvidado por años. Mientras buscaba algo de abrigo, miré a Eleanor, su rostro palidecía más con cada minuto que pasaba. La preocupación se apoderó de mí, no podía permitirme perderla. La escuché toser, una tos severa que sacudía su pequeño cuerpo. Su rostro se tornó de un tono grisáceo y sus ojos, usualmente brillantes, se apagaban cada vez más. «Estoy bien», dijo, aunque su voz temblaba, y sabía que no era verdad. Intenté arreglar un lugar para descansar, pero el frío calaba hondo. Las paredes parecían acercarse, y el silbido de su respiración raptaba mi corazón. Aferrándome a su mano, deseaba que el refugio durara, aunque sabía que el tiempo se nos estaba agotando y la peste acechaba con su sombra. La noche fue especialmente fría, y una neblina helada se arrastraba entre las grietas de la pequeña casa de madera donde nos habíamos refugiado. Eleanor se encontraba acurrucada en un rincón sobre una manta raída, su aspecto era cada vez más frágil. Mirarla me rompía el corazón, su piel estaba pálida y sus labios, agrietados. Intenté mantener la calma mientras sentaba a su lado, pero el sudor frío que corría por su frente y su respiración agitada me decían que el tiempo se estaba agotando. «Voy a buscar agua», murmuré, pero ella me detuvo con un leve movimiento de su mano. Los ojos verdes que solían brillar estaban llenos de miedo y fragilidad. «No dejes que se acerque», susurró, refiriéndose al médico que había merodeado por el pueblo, a quien temía más que a la misma peste. A medida que las horas pasaban, la tos se volvió más severa, rasgando su garganta. La noche se transformó en una lucha silenciosa, donde cada respiro parecía más pesado que el anterior. De repente, un fuerte ataque de tos la sacudió, y en ese momento vi el rastro de sangre en la tela que sostenía a su lado. Fue como si el mundo se detuviera, su cuerpo tembló y la luz en sus ojos se desvaneció. Entendí que más allá de los gritos y el caos del pueblo, ya nada importaba. La enfermedad me había robado a la única persona que me daba esperanza, y supe que, al igual que ella, pronto también llegaría mi final. Las palabras que ahora escribo son mis últimas,
un intento de dejar constancia de lo que ha sido mi vida. Si alguna vez encuentras este diario, quiero que sepas que la desesperación ha consumido cada rincón de mi ser. Mientras el mundo a mi alrededor se desmorona, me encuentro atrapado en un laberinto de horror. La peste ha llevado a mis seres queridos, y el temor que sentí al principio se ha transformado en un vacío insoportable. Maldito sea aquel médico enmascarado que me rodea por las calles. Su sola presencia trae consigo el aroma de la muerte. No me atreveré a permitir que mis pensamientos se conviertan en sus palabras. Ahora que mi querida Eleanor está al borde de la muerte y mi cuerpo sucumbe ante los síntomas de esta enfermedad, maldigo a quienes lean esta historia. Mi sufrimiento no debe ser una advertencia, sino un grito de rabia. Recuerda que lo que aquí se relata no es solo una narración, es un testimonio del horror que puede arrasar incluso las vidas más simples y felices. Que cada línea de este diario sea una carga para ti, un recordatorio de que la muerte acecha en cada esquina, llevándose lo que amamos sin piedad.